Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el eclipse de sol que tendremos este próximo lunes 14 de diciembre y lo hago el día de hoy para que tengamos un poco de tiempo para prepararnos a todo esto. Son muchísimos los eventos que suceden en diciembre, muchísimos, y pues obviamente tiene que ver como con cerrar con broche de oro este año 2020 que implicó muchísimos cambios y transformaciones. Así que vamos a ir por partes. La idea es que podamos hablar un poco de este tema, también de cómo ustedes se están sintiendo, porque ya tuvimos un eclipse de luna y esto dice cosas, esto nos muestra cosas y el eclipse de sol lo que termina es de encapsular mucho mejor toda esta sensación y nos lleva a algún cambio, alguna acción, alguna ruptura, algo. Y esto va a pasar. Entonces, vamos por partes. Me gustaría que habláramos y tratáramos de cubrir todo lo que implica, pero son bastantes detalles. La primera de las cosas es que un eclipse de sol es siempre una luna llena. Perdón, una luna nueva. El eclipse de luna es una luna llena y el eclipse de sol es una luna nueva. Es decir, que el sol y la luna se encuentran en el mismo grado y en el mismo signo zodiacal. Um, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no es una luna nueva normal? Porque está muy cerca del eje de alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Y esto hace que puedan hacer justamente esto, se puedan ocultar, eclipsar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un día normal, la Tierra está frente al Sol, es un día, ¿sí? Este eclipse va a suceder más o menos a las 11:20 de la mañana, hora Colombia. Entonces, está de día, y luego la luna interfiere y le quita o le roba la luz al sol y pareciera que se hubiera pues como hecho de noche en un instante, se oscurece en un instante y pues energéticamente tiene implicaciones, la naturaleza lo siente y nosotros también lo sentimos y emocionalmente también se siente bastante. Tiene implicaciones sobre el campo electromagnético de la Tierra y obviamente muchas cosas se ven afectadas por esta sensación, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, los eclipses de sol siempre fueron los más temidos porque no tenía un sentido. Estamos de día, ¿qué es lo que pasa? Que estamos normal, está la claridad del día, la claridad de la conciencia, algo interfiere y cuando eso algo que interfiere nos trae la noche, pues nos sentimos muy confundidos. Entonces, un eclipse de sol es esta luna nueva porque el sol y la luna están mirando hacia el mismo, digamos, hacia la misma dirección, están en conjunción, lo que se denomina en astrología conjunción, están unidos. Y en este caso, en el eclipse de sol del 14 se encontrarán en Sagitario. Pero lo que implica este eclipse de sol es que algo me oculta mi propio poder, ¿sí? Hay una sensación de que hay algo que me está escondiendo mi verdad, algo que me esconde mi luz. Y es un instante donde estoy normal, algo esconde mi luz, mi poder, ¿sí? Algo me tapa mi claridad, mi conciencia, y luego vuelvo a ver mi conciencia. Y esta sensación de no ver y luego ver es bastante fuerte para las personas. Eso es lo que se siente simbólicamente en un eclipse. No sabía, no veía y ahora me doy cuenta y es muy visible. Y me doy cuenta de lo que me estaba quitando el poder. Entonces, sigamos construyendo esta idea. Probablemente con el eclipse de luna ustedes detectaron emociones muy fuertes, ¿no? Pero con este eclipse es como ya no le puedo seguir dando el poder a eso. Cuando la luna interfiere, la luna representa nuestro entorno, nuestro pasado, nuestras memorias, representan nuestros mecanismos inconscientes. La luna representa lo que nosotros creemos que es verdad, los mecanismos emocionales con los que nos hemos programado toda la vida, los cimientos invisibles que sostienen nuestra realidad sensorial. Entonces, son un montón de mandatos los que hay en esa luna. Cuando la luna se interfiere, lo que yo hago es darle el poder al otro, ¿sí? Darle el poder al entorno, al pasado, a lo que me sucedió, a lo que fui, a lo que me hicieron, y ahí pierdo completamente mi poder. Adicional,
como el Sol y la Luna están tan cerca, los nodos lunares que están hablando de la misión del alma, esa sensación, ese momento donde yo me doy cuenta de todo lo que he perdido por fijarme en cosas que no me corresponden ya más, ahí eso me ayuda a encauzarme de nuevo con mi propósito de vida y me ayuda a tomar decisiones que no tienen nada que ver con la personalidad, tienen que ver con decisiones de la esencia. Y cuando hablamos de decisiones de la esencia, de esto hablamos en el podcast de Astrología Esotérica para la Vida Diaria, que lo encuentran gratis en Spotify, aquí en Facebook, en Instagram, en YouTube, están en todas las plataformas de Astronovas. Ahí hablamos un poco de lo que se sienten con los nodos lunares, qué se siente cuando yo estoy descarrilado de mi misión y cuando estoy descarrilado de mi propio camino, cuando estoy desconectada de mí. Entonces estos eclipses son los más fuertes, los de Sol siempre serán los más fuertes, porque realmente me doy cuenta de lo mucho que he perdido por desconectarme de mí y darle toda la fuerza a algo que no puedo controlar, que es lo de afuera. Lo de afuera es tan solo el reflejo y el efecto de una causa primordial, que es la causa conmigo mismo. Y al darme cuenta de eso, choco y muchas cosas se tienen que tomar de decisiones, muchas cosas tienen que cambiar. Obviamente este eclipse va a tener su respuesta dentro de 6 meses cuando tengamos la luna llena en Sagitario, pero de alguna forma en este momento es darme cuenta y tomar decisiones bastante drásticas frente a eso. Listo. Eso por el lado de los eclipses de Sol. Ahora, ¿qué significa que sea un eclipse en Sagitario? Para hablarles de Sagitario necesito remitirme a el zodiaco. Quisiera contarles un poco la historia del zodiaco para entender a Sagitario. Resulta que en este momento el nodo que está en Sagitario es el nodo sur y eso implica soltar, deshacernos, de alguna forma transmutar, transformar la energía que no es tan elevada de Sagitario. Todos los signos zodiacales tienen diversos niveles. Los niveles más bajos o los niveles más básicos y los niveles un poco más trabajados, y eso va a depender de la conciencia del que se sintonice con esa energía. Entonces, cuando tenemos un nodo sur en Sagitario, todo lo que implica ahora, no solamente con este eclipse, sino todo lo que inicia, porque estos nodos van a estar año y medio en Sagitario y Géminis, implica que tenemos que soltar de lo nocivo de Sagitario y cómo nos abrimos a lo más elevado de Géminis. Entonces, Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter y de alguna manera lo negativo de Sagitario tiene que ver con la exageración, el derroche, la superficialidad, tiene que ver con las creencias, los dogmas de fe, los dogmas de la vida. Las supersticiones también tienen que ver, por ejemplo, con los fanatismos, y de eso tenemos bastante en nuestra vida. No quiero hablar de la vida social o colectiva, habrán astrólogos que se dediquen más a eso, pero en nuestra vida individual tenemos dogmas increíblemente instaurados, creencias a los cuales todo el tiempo le prendemos una velita sin nunca cuestionarnos de dónde nacen. Y acá es donde empieza todo este trabajo. Y todo esto tiene mucho sentido durante la semana. Entonces, ¿cómo nos conectamos con la energía más alta de Sagitario? Sagitario es el signo que sigue de Escorpio y después de Sagitario le sigue Capricornio, es decir, que tenemos 3 signos zodiacales seguidos: Escorpio, Sagitario y por último Capricornio, ¿cierto? Y yo les quiero explicar lo más elevado de Sagitario. Sagitario depende de haber pasado por una prueba anterior que tiene que ver con la prueba de Escorpio. ¿Y qué es la prueba de Escorpio? La prueba de Escorpio es morirnos. Acá esto lo explico mucho mejor en la clase que encuentran en el taller del cierre esencial, que está en descuento todavía, para si quieren aprovechar este fin de año tan poderoso y cerrar sus procesos y sus ciclos. En esta clase les comentaba que en Escorpio es donde tendemos a quedarnos en el ciclo, a quedarnos en el proceso. Nosotros nunca nos morimos, porque morirnos implicaría dejar de ser. Y nos da miedo esa sensación de vacío, y ahora qué soy yo si no soy esto. Pero si yo me quedo aferrada a lo que soy, incluso me quedo aferrada a lo negativo de lo que soy o lo negativo que estoy experimentando. La muerte siempre es un paso bastante complejo en el que yo tengo que empezar a darme cuenta que si sigo sosteniendo esa imagen de mí, voy a seguir repitiendo las mismas experiencias.
Cuando empiezo a morir, empiezo a ir al fondo de mí. Y al fondo de mí, en esa cueva, en esa profundidad, descubro riquezas que yo no había podido descubrir de otra manera. Eso es Escorpio. Escorpio es la capacidad de profundizar, de interiorizar, de sumergirnos en esos aspectos que a veces parecen densos, en esos aspectos que a veces nos cuesta porque son dolorosos, porque cuestionamos, porque no nos gusta meternos allí. Pero una vez nosotros morimos, y sobre todo hay algo muy importante, morimos a esa sensación de estar separados del universo, al ego falso que te hace creer que los mejores son mejor que tú, o que tú eres mejor que los demás, o que tienes que esforzarte mucho para poder sobrevivir, o que todo el tiempo es una competencia, o que el mundo es hostil, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el ego. Cuando morimos a esa entidad separada, podemos realmente trascender. Y ahí viene Sagitario. El aspecto más sagrado de Sagitario viene después de la muerte de Escorpio. Ahora piensen ustedes sobrevivir a la muerte. Con Sagitario la sensación es de la vida es hermosa, sobreviví a la muerte. Y adicional, en la muerte en Escorpio se quedan todos mis dolores, todos mis miedos y todos mis falsos yoes. Así que en Sagitario la sensación es de absoluta libertad. Conectémonos con esa sensación, la sensación de libertad total, la sensación de apertura, de libertad, de me quité un montón de cosas de encima y ahora veo el mundo de una manera muy diferente. Sagitario es el profeta, Sagitario es el filósofo, Sagitario es el que te conecta con sabidurías muchísimo más amplias porque ha pasado por un proceso de muerte y de reestructuración y luego ha conquistado montañas superiores y ha visto todo de manera global y dice, wow, estoy vivo, soy libre y conozco realmente de qué se trata la vida. Eso es el Sagitario elevado. El Sagitario inferior no pasa por Escorpio. El Sagitario inferior te quiere decir cómo es la vida sin que la vivas. El Sagitario inferior te mete en dogmas y en creencias sin que tú ni siquiera las puedas comprobar a través de tu emoción y a través de la experiencia. Entonces, el Sagitario que no pasa por Escorpio se quiere zafar de todas las implicaciones del dolor o de la crisis o de la renovación y dice, yo ya sé de esto, es superficial, es vago, ¿sí? Cree que se las sabe todas. Eso todo tiene que ver con energía negativa de Sagitario. En nuestra vida, y no estoy hablando de las personas Sagitario, en nuestra vida, muchos de nosotros lo que hacemos es aceptar esos dogmas y nunca someterlos a esta prueba de fuego que tiene que ver con Escorpio. Esta prueba de, ¿esto es real? ¿Esto qué me está diciendo de mí? Y esto está perpetuando esta existencia separada. La mayoría de nuestras creencias perpetúan esa existencia de lo separativo, por lo cual nunca hay liberación. Siempre estoy ligada y dependo de mi pareja, dependo de mis hijos, dependo de mis padres, dependo del dinero, dependo de la crisis del país. Siempre estoy aferrada a esa sensación de separatividad y yo nunca puedo sentir la libertad que se siente con Sagitario. Luego viene Capricornio. Y con Capricornio pasa que cuando tenemos la conciencia muy bien de Sagitario y le damos una capacidad amplia de ver la vida, Capricornio se convierte en un signo zodiacal que nos lleva a la iniciación, porque elevados sabemos cómo asumir y enfrentar la materialización. Cuando el Sagitario es elevado es capaz de ponerse por encima del Capricornio y esto significa que tú te pones por encima de tu realidad y no tu realidad poniéndose por encima de ti. No te aplasta la realidad. Tú te pones por encima de la realidad. Eso es el Sagitario. Ahora, ¿qué viene a pasar con este eclipse? De por sí ya el eclipse de sol está representando un momento energético donde algo me quita mi poder y luego me lo vuelve a dar. Y ahí digo, pucha, ¿cómo he perdido tanto mi fuerza entreteniéndome en esto? ¿Cierto? Por ser eclipse de sol. Además, un eclipse de sol que se va a dar total, es decir, muy, muy fuerte, muy cerca a los nodos, los va a estimular. El sol ya está muy cerca a esos nodos y ya se está estimulando. Y empieza todo este proceso, ¿no? Toda esta semana se está haciendo la configuración del día de 14 de diciembre. Luego entonces, adicional, si está en Sagitario, todo el trabajo de este eclipse es en dónde yo estoy,
perdiendo mi fuerza y mi poder creativo en creencias que acepté simplemente porque me las decían, en dogmas que ya no caben en mi vida. Este eclipse se va a dar en conjunción a Mercurio, y Mercurio es nuestra capacidad autoconsciente, es decir, que va a ser un momento muy fuerte para decir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy creando con mi vida, en qué posición me estoy poniendo por encima de mi realidad o por debajo de mi realidad, dejo que todo esto me esté aplastando o yo propongo un aspecto totalmente renovado y diferente, creativo, para yo poder pintar otra situación. Y venimos de un proceso que ya se cerró con el eclipse, bueno, se cerrará más el 29 de diciembre, pero que se está cerrando de los eclipses Capricornio-Cáncer. Es decir, todo este año nos despojan de todas las estructuras, de todas las posibilidades de estabilidad. Todo eso que nosotros sentíamos que nos daba una seguridad desaparece este año. Hay incertidumbre, nadie sabe qué va a suceder, todo lo que solíamos sostenernos desde afuera, todas las autoridades o esos, digamos, referentes que teníamos tan elevados se nos quiebran y no nos queda más remedio que sostenernos en nosotros mismos, cosa que fue muy interesante e importante porque descubriste quién eras tú. Y ahora todo el trabajo tiene que ver trabajando contigo misma y contigo mismo, que te das cuenta de qué creencias tú sigues insistiendo en esas creencias que realmente nunca fueron tuyas. Nunca fueron tuyas. Entonces estamos trabajando bajo una estructura de verdad que ahora no es verdad, siempre fue falsedad. Lo acepté como mi verdad, pero ahora ya no creo que sea la verdad. Y lo que les va a pasar, a mí ya me está pasando, es esto que yo creía tan fervientemente ya no tiene sentido para mí. Esto que me enseñaron de que era el amor, esto que me enseñaron que era el trabajo, esto que me enseñaron era triunfar, esto que me enseñaron a lo cual tenía que creer y aferrarme, ya nada de eso tiene sentido para mí. Y es como hay un tipo de crisis de fe. ¿En qué creo entonces ahora? ¿En quién creo? En ti. Y con Mercurio ahí en conjunción se está creando un momento muy brillante de nuestra autoconciencia para iluminar esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos están representados además por la cuadratura que este eclipse va a tener con Piscis, con Neptuno en Piscis, que tiene que ver con todas las mentiras que me he dicho para seguir sosteniendo estas verdades que nunca fueron mis verdades. Pero adicional va a tener un trígono con Marte que está en Aries y que empieza de nuevo a retomar su carrerita y que ha hecho todo lo que ha hecho en el 2020 en Aries. Y es ya lo que quiero es generar como un impulso, un primer impulso para crear todos estos cambios. Así que no es fácil, porque lo que vivimos en este año era la ruptura de las estructuras evidentes, pero lo que ahora vamos a vivir es una ruptura de las creencias internas. Puede que nadie se dé cuenta afuera, pero por dentro nos sentimos inestables y ahora ¿cuál es mi verdad? ¿Y sobre qué paradigma voy a actuar? Y por eso era importante la renovación y por eso era importante antes la muerte y por eso era importante que se cayera el ego. El trabajo con el ego va a ser muy importante y bueno, siempre es importante en cualquier contexto. Esta es la configuración del eclipse, pero vean esto, un día después del eclipse, el 15, Quirón se pone directo, cosa que hace que diciembre sea un excelente mes para sanar definitivamente y hemos tenido tantos aspectos así que esto no es solamente cliché, es en realidad una gran energía. Y al día siguiente Venus también va a salir de Escorpio e ingresa a Sagitario, trayendo un poco esta naturaleza de ampliación. Otra vez yo deseo la libertad, pero la libertad, ¿qué es para ti la libertad? Y vamos a tener que trabajar mucho sobre todas estas ideas. ¿Qué es para ti ser libre? ¿Ser libre de quién? Ser libre de ti. Eso es por donde debemos empezar. ¿Qué tan libre eres de ti misma? ¿Qué tanto te estás saboteando, limitando, castrando, restringiendo? ¿Qué tanto te vuelves a comprometer con tus obstáculos, con tus dilemas, con tus miedos? ¿O qué tanto estás aceptando la tarea de concentrarte en tu propia libertad? Y adicional, en esa misma semana pasan demasiadas cosas. Saturno se muda definitivamente a Acuario y Júpiter se muda también a Acuario. ¿Qué significa?
alcanzamos a tener este eclipse de Sol con su regente Júpiter en Capricornio. Es decir, que estas creencias que vamos a remover son creencias que nos remueven absolutamente todo lo que creíamos era la autoridad, la estructura y lo que nos daba una sensación de estabilidad. Pero cuando tengamos los próximos eclipses en Sagitario, Júpiter ya se habrá ido a Acuario. Y aquí sí trabajaremos en serio y a fondo lo que implica la liberación y lo que implica sacarnos tantas ideas absolutamente estúpidas, perdón la expresión, de nuestra mente para abrirnos a una nueva y completa realidad. Recuerden que en www.astronomas.com encontrarán mucha más información. En Instagram y en Facebook estoy compartiendo muchos contenidos para que vayamos aprendiendo qué son los nodos, qué son los eclipses. Haré en cualquier momento un pequeño live hablando de Saturno en Acuario, en Júpiter Acuario, qué significa todo esto, qué trae y obviamente la gran conjunción del 21 de diciembre. Diciembre tiene muchas buenas fechas para sanar y cerrar. Realmente lo que sea que ustedes necesiten cerrar, no importa qué. El 14 será una muy buena fecha y por eso quería hacer este video, para que nos fuéramos alistando a todo esto. Si necesitan herramientas, si no saben por dónde empezar, si sienten que están abrumados, si sienten que es demasiadas emociones encontradas, si no saben qué lugar tiene todo esto, les recomiendo el taller del cierre esencial, que tiene descuento hasta el 15 de diciembre por pronto pago, y ahí van a encontrar un montón de tesoros que son realmente herramientas que yo, por ejemplo, estoy haciendo para hacer mi cierre. Utilizaré el 21, que es una fecha muy importante porque es el solsticio de invierno y la gran conjunción, y ahí estoy usando las guías de trabajo que vienen en este taller, los audios que son técnicas catárticas para realmente soltar, cerrarnos a todo lo que implicó todo este proceso de renovación y abrirnos de manera mucho más tranquila a lo que viene y de manera mucho más serena. Si quieren información, en www.astronomas.com encuentran toda la información del taller y todos los contenidos que ahí compartimos. Nos vemos la próxima semana para hablar del horóscopo y la otra semana será muy intensa, no sé cómo voy a meter todo en un videíto, pero bueno, nos vemos el lunes con todo el horóscopo y les deseo una excelente semana. Cuéntenme cómo se han sentido y qué sensaciones han tenido de esta semana intermedia de eclipses. Nos vemos, chao.